vamos a abrir el debate sobre estas horas previas a ese discurso de Donald Trump. Lo hacemos con el señor Frank de Varona, analista republicano, y también nos acompaña en esta parte del programa Marcelino Millares, analista político y doctor en ciencias políticas. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con el señor de Varona, con uno de los temas que está presente en el ambiente, el tema de la migración, y con la posible presentación de una reforma migratoria. Podría contener el discurso de hoy de Donald Trump con un estatus legal, pero no ciudadanía para los más de 11 millones de ciudadanos indocumentados en la Unión Americana. Señor de Varona, ¿cómo ve ese tema frente al discurso de esta noche? Bueno, hola Carlos, hola Marcelino Millares. Lo que estaba oyendo previamente es una hipocresía, porque el presidente Barack Obama en 8 años deportó a 3 millones de inmigrantes sin papeles. Le llamaban el gran deportador. Y no solamente Obama sacó criminales, sino muchas familias fueron divididas. Conozco familias aquí en Miami que el padre fue deportado, delante de sus hijas, un autobús venía a recogerlo y era un señor que trabajaba, había cometido crimen, lo deportaron para Colombia porque era un colombiano. Y eso ocurrió para la administración de Obama. Así que es una hipocresía que estén criticando a Trump, que lo que ha hecho es deportar. La mayoría de los que ha deportado muy pocos todavía, son gente que han cometido crímenes serios en esta nación, felonía, robo, etcétera. Claro que Trump prometió durante su campaña que iba a reformar, que iba a hacer un muro para evitar que siguieran viniendo gentes ilegales a este país, y sobre todo que en esa frontera sur nos entran también mexicanos que no van a hacer ningún daño, que vienen a buscarse unos dólares porque son pobres, pero con ellos también entran terroristas islámicos, entran gangas mexicanas que vienen a vender droga, entra todo. Una nación tiene que tener fronteras o no es una nación. Eso es parte de ser una nación. Estoy seguro que él va a hablar de ese tema y va a tener 2 viudas de policías que fueron asesinados por inmigrantes ilegales, algunos de ellos que venían 4, 5, 6 veces, los deportaban y regresaban y cometían asesinatos en ese caso. Eso no quiere decir que los inmigrantes ilegales cometen asesinatos, la mayoría cumplen con las leyes y no son asesinos. El gran por ciento de los inmigrantes ilegales vienen a trabajar, no a cometer crímenes. Pero un grupo de ellos, por supuesto, comete crímenes y venden droga, y esos son los que tienen la primera prioridad para ser deportados de esta nación. Pero el discurso de él va a ser un discurso optimista. Va a hablar de cómo va a mejorar la economía, cómo va a rebajar los impuestos a individuos y a corporaciones para crear empleo. Va a hablar de que va a aumentar el presupuesto del Pentágono en $54,000 millones para enfrentarse con los terroristas islámicos y naciones enemigas. Va a hablar de los temas que él mismo habló en la campaña y que él, todo lo que prometió en su campaña, poco a poco lo va a cumplir. Eso es básicamente lo que él va a hablar. Señor de Varona, lo invito a que vamos punto por punto. Ese es otro de los temas que tenemos acá, pero quisiera escuchar la respuesta del señor Millares sobre el tema de la migración y la posibilidad de una reforma migratoria con estatus legal, pero sin ciudadanía para los indocumentados. Sí. Lo importante aquí es que se acabe de producir una ley migratoria. En este momento lo que está haciendo mucho daño es la retórica anti-inmigrante. Lamentablemente, yo creo y me siento optimista de que la nueva administración, cuando venga esta ley, va a moderar su posición con respecto a grupos de inmigrantes, como por ejemplo el caso de los DACA, los jóvenes que han vivido toda su vida en este país y tienen el riesgo de ser deportados. En este momento yo creo que los esfuerzos deben ser, más que en criticar al nuevo presidente, deben de ser en tratar de dar razones válidas para que modere su posición y que la ley de inmigración sea una ley que sea lo más humana posible, teniendo en cuenta de que este en definitiva es un país que ha sido creado por inmigrantes. Todos aquí somos inmigrantes, todos menos los indios que nacieron en este país. Así que hay una contradicción grande. Y en ese sentido, mi posición es esa. Hay que hacer todos los esfuerzos para que se acabe esa retórica
ante inmigrantes en este momento y que se acabe de producir una ley migratoria en la cual se contemple ciudadanía, como siempre ha sido, para aquellos que tengan el derecho a ser ciudadanos. Quiero quedarme con el señor Millares para empezar el tema de seguridad nacional, otro de los aspectos que será clave en el discurso de esta noche de Donald Trump, ya con un anticipo de lo que va a delinear mucho más esta noche, 54.000 millones de dólares para el ejército, y con una frase que retumbó en diferentes medios esta semana de Donald Trump sobre el ejército, que hace tiempo no ganaba una guerra. ¿Quiere decir que va a haber una nueva intervención militar de los Estados Unidos en la era Trump? No, en primer lugar, no había saludado a Frank. Saludo a Frank ahora y a ti, Carlos. Sí, me quedo con el señor Millares. Si la pregunta es para mí, sí. La pregunta era para mí, creo. Correcto. Mira, yo creo que el tema central de esta noche va a ser precisamente el nuevo presupuesto, la propuesta de un nuevo presupuesto en el cual el ejército, el Pentágono, que en este momento tiene 600 billones de dólares, se le va a aumentar 54 billones de dólares, lo cual para muchos luce ser una contradicción en el sentido de que si el presidente Trump lo que ha dicho es que los países aliados de los Estados Unidos tienen que gastar más dinero, son ellos los que tienen que aumentar sus presupuestos, no nosotros que tenemos un presupuesto para los militares que luce ser que es grande, sobre todo si de eso depende que se le reduzca el presupuesto, como se está diciendo, al Departamento de Estado y a la ayuda exterior, que son dos instrumentos, dos armas que tiene el país para ejercer su liderazgo en el mundo, a través de la diplomacia por un lado y a través de la ayuda exterior por otro lado. En ese sentido, ese es el tema del momento, ese es el tema de debate. La posición nuestra en este caso es que no creo que se deba de aumentar el presupuesto militar a expensas del Departamento de Estado y de la ayuda exterior, y de que lo que hace falta es poner la presión para que los aliados de los Estados Unidos sean los que aumenten su presupuesto, como es el caso de Alemania, de todos los países europeos e incluso en el Asia, como es el caso del Japón, el caso de Sur Corea y todos los aliados que tienen los Estados Unidos. Señor de Varona, su opinión en este tema de seguridad nacional y el presupuesto del ejército. Bueno, lo último que dijo el señor Millares, que él y yo participamos en la Brigada 2506, sí, él ha dicho que todos los miembros de la OTAN tienen que cumplir con lo que dice la OTAN, que es gastar el 2% del Producto Nacional Bruto, cosa que Estados Unidos se gasta 3.5% y nuestros aliados como Alemania y otros países apenas se gastan 1%, y ya ellos han dicho que van a aumentar su presupuesto. El problema es que en Estados Unidos, en los últimos años, se ha estado reduciendo el presupuesto del Pentágono en 55 billones al año, 55.000 millones, diciendo español lo que es billones, que es diferente que aquí. Y desgraciadamente tenemos en este momento un ejército que tiene el tamaño que tuvo en 1939. Tenemos una marina de guerra que tiene el tamaño que tuvo en 1912. Y se ha reducido el número de aviones, el número de barcos de guerra, etcétera. Yo acabo de escribir un libro que se llama El peligro creciente de Rusia, China y sus aliados en contra de Estados Unidos. Y en ese libro explico cómo Rusia y China, sobre todo esos dos países, tienen en este momento mejores misiles intercontinentales que los nuestros, que están obsoletos porque tienen 40 años y no se han arreglado. Y China y Rusia con esos cohetes intercontinentales los mueven en raíles, los mueven en camiones, los esconden en cuevas. Los nuestros están fijos en un silo. Y Rusia tiene aviones mejores o iguales que los nuestros, tiene todo tipo de equipo bélico, porque aunque es un país que no es rico, se gastan lo que tienen y lo que no tienen en mejorar su arsenal nuclear. Así que nosotros tenemos que no solamente mejorar todas las Fuerzas Armadas, y en esto está recibiendo lo que le dicen los militares que están en el Pentágono, que Barack Obama no les oía, y su propio secretario de Defensa, León Panetta, criticó duramente a Barack Obama por esos cortes tan horribles que hicieron de ese presupuesto.
Y tanto lo criticó que hasta lo obligaron a renunciar, su propio secretario de Defensa. Así que está haciendo lo correcto. Tenemos muchos enemigos. Rusia es un país enemigo nuestro, es el peor de todos geopolítico, es Rusia, China igual. Rusia solamente tiene ya en este momento más cohetes intercontinentales que el propio Estados Unidos. Y Rusia ha violado todos los tratados que ha firmado con nuestra nación, de misiles intermedios, del número de misiles de largo alcance, está hostigando y bajo la administración de Trump continúa hostigando a nuestros aviones, nuestros barcos, etcétera. Putin es un carnicero, es un asesino y tenemos que tener una defensa fuerte porque solamente a través de una defensa fuerte aseguramos la paz mundial. Y está haciendo lo correcto en aumentar el presupuesto. Es más, senador McCain dijo que tenía que aumentarlo aún mayor de lo que él está proponiendo. Es más, sí, el presupuesto de Obama era aumentar también el presupuesto, no al 9.7, pero lo quería aumentar como un 4 o 5%. Eso lo reconoció el propio Obama, que estábamos muy débiles también militarmente. Señor de Varona, quiero quedarme con un aspecto que usted planteó en la primera respuesta y que tiene que ver con la reducción de los impuestos. Si se van a reducir los impuestos como planea la administración de Trump, ¿cómo va a financiarse ese aumento en el presupuesto militar? Llegar hasta los $54.000 millones de dólares. Tendría que reducir, como él lo va a hacer, en otras partes del presupuesto. Una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, ya desde el principio, es que no va a colocar ni un solo empleado más en el gobierno federal. Las posiciones que están vacantes se quedan vacantes. Va a cortar ayuda exterior, quizá vaya a cortar ayuda a las Naciones Unidas, que después de todo es un club de dictadores que son antiamericanos, anti-israelitas, anti-occidentales. Y las Naciones Unidas no nos están ayudando a nosotros, probablemente va a cortar ese presupuesto de las Naciones Unidas, el cual los Estados Unidos es el que más dinero da a las Naciones Unidas. Él obviamente tiene que buscar recortes en otras partes del presupuesto. Al mismo tiempo, al recortar el presupuesto de las corporaciones, eso va a traer nuevos empleos que ya están ocurriendo y mientras más personas estén trabajando con una economía más próspera, se pagará más impuestos y eso ingresa esos impuestos al gobierno federal. Señor Millares, eso es otra de su política. El señor Millares tiene una interpelación para lo que usted dice, señor Varona. Sí, no, yo estoy casi de acuerdo en mucho de lo que dice Frank, pero el problema de los impuestos es de que lo que se está hablando en este momento, que los cortes para tener los 54 billones de dólares que quieren aumentar, que los cortes van a estar en el Departamento de Estado y en la ayuda exterior, y eso lo que va a hacer es debilitar nuestra habilidad en lo que respecta a la diplomacia de este país. En definitiva, el liderazgo de este país está en la diplomacia, no está en las guerras que estamos haciendo ni que hemos hecho, básicamente. O sea, ese es el tema básico y no se sabe en este momento de dónde va a sacar ese dinero, si que se van a recortar los impuestos, le va a ser muy difícil. Y ese va a ser el tema, ese va a ser el tema de debate en este momento que no sabemos hacia dónde va. Pues quiero agradecer al señor Frank de Varona, analista republicano. Gracias por acompañarnos y también a Marcelino Millares por este análisis previo a lo que será ese discurso de Donald Trump esta noche.